Hola, Nubia. Bueno, acá estamos. Bueno, veo que está Nubia, nada más. Y bueno, hoy estamos en la 39. Ya la semana que viene ya entramos en otra decena, la 40. Bien. Hoy vamos a charlar un poco sobre las relaciones humanas como ayer. Nada más que hoy le vamos a dar un poquito... Hola, Gloria. Le vamos a dar un poquito más de profundidad. Porque acá sigue insistiendo Antonio Blay en lo importante que es saber tratar, ¿no?, con los demás para realizarnos. O sea, mientras tengamos conflictos con los demás no nos vamos a realizar nada. Hola, Lucio, de San Juan, de acá de Argentina. Bienvenido. Bueno, ya como somos, hola Liz, somos unos pocos, vamos a ir yendo para el otro lado, vamos a poner el video. Vamos a ver hoy qué nos dice sobre las relaciones humanas. La relación con el otro como medio de autorrealización. Fíjense que muchos queremos alcanzar la autorrealización, o queremos iluminarnos o despertar, o bueno, llámensele como se quiera llamar, pero no todos tienen en cuenta, no todas las filosofías o todos los caminos espirituales, de la importancia de sanar nuestra relación con los demás, porque estamos sanando nuestra relación con nosotros mismos, ¿no? Donde más contemplado está este tema es en el curso de milagros. Y bueno, y Antonio Blay es otro de los que propulsan esta idea, ¿no?, de aprender a relacionarnos con los otros como un medio de autorrealización. Vamos a ver cómo lo enfoca. Y fíjense en qué dice: a medida que la persona va trabajando realmente en esta autoconciencia y que por tanto va adquiriendo una capacidad realmente objetiva, cuando no necesita identificarse con las demás personas, cuando no necesita utilizarlas para ejercitar su personaje para fines de compensación, cuando no busca en ellas algo que la complete, que le dé una razón última, entonces es cuando podemos empezar a hablar de la relación humana como un medio de autorrealización. ¿Se acuerdan ustedes que ayer estuvimos con este tema? Hola, Marisa, de Malabrigo. Santa Fe. Mira, sí, Lucio de Argentina, bien. Hola, Estela. Bien, fíjense, ¿no?, que ayer hablamos de esto. De esta capacidad para ser objetivos, que nos cuesta bastante porque nosotros todo lo tomamos subjetivamente. Esta necesidad de no identificarme con los demás, esto de no usar a los demás para que los demás me alaben o le den brillo a mi personaje, ¿no? No usar a los demás para compensarme, ¿no?, para que me den lo que siento que me falta. No buscar al otro para que me complete. Cuando ya no buscamos esto en nuestras relaciones, cuando somos conscientes, ¿no?, de esto y realmente lo ponemos en práctica, no que lo tenemos como una teoría y bueno, ya está. Ahí podemos decir que estamos hablando de una relación humana como un medio para autorrealizarnos. Hay muchas personas hoy en día, ¿no?, con todo lo que hay por ahí en las redes, ¿no?, que piensan, o que están convencidos, podríamos decir, de que bueno, que solo con meditar todo el día,
y ya está, ya estaríamos casi iluminados. Pero parece ser que no es así, porque resulta que Antonio Blay lo comprobó, ¿no? Que él había hecho muchas prácticas, pero que resulta que cuando él salía al mundo a relacionarse con otros, le volvía a saltar la térmica. O sea, volvía a encontrarse con dificultades para relacionarse con los demás, se irritaba. Bueno, digamos lo que nos pasa a todos, ¿no? Que ayer lo estuvimos ampliando bastante. Hola Noah, hola Zulí. Ahí está Celey también, hola. Fíjense, a nosotros, por ejemplo, dijimos ayer que relacionarnos con las personas que tienen los mismos gustos que nosotros nos resulta fácil, pero con aquellas otras personas que no podemos relacionarnos y siempre nos encontramos en un conflicto, ya sea en nuestra familia o en nuestro trabajo, bueno, donde sea. Puede ser en el barrio, ¿no? En mi vecindario. Esto es una alarma y un indicador de que aún no estamos iluminados, ¿no? O sea, cuando la persona que ha despertado, ¿no? Obviamente que puede relacionarse en paz con todos, porque está en paz consigo misma, ¿no? Pero esta paz, que obviamente es un don, una cualidad nuestra, porque es que nosotros somos esa paz, en realidad, esa felicidad, ese amor. Parece ser que está bloqueada por algo, ¿no? Que bueno, Antonio Blay le llama el yo-idea, en otras partes el ego, la mente programada. Bueno, le podemos poner el nombre que queramos, el personaje. Y ese es el que obstaculiza todo nuestro camino. A ver qué. Bien. Hay maneras en que yo puedo ir viendo todo esto, ¿no? Pero siempre fíjense en que él comienza en cómo poder llegar a esta autorrealización a través de las relaciones humanas con respecto a mí, que tengo que tener en cuenta. Ayer también lo vimos, pero con otro nombre, ¿no? Cómo me vivía a mí mismo. Ahora vamos a ver con respecto a mí, porque siempre tengo que partir de mí. Es gracias a las otras personas que yo puedo sacar afuera todo lo que hay dentro, que yo puedo formular lo que para mí tiene una significación, que yo puedo exteriorizarlo y por tanto llenar este circuito activo que tan necesario es para mi propia estimación y desarrollo. Fíjense en que él le da una gran importancia a que gracias a los demás podemos ver lo que tenemos dentro y podemos sacarlo fuera. Entonces, fíjense en que este camino, ¿no? Por eso el mismo curso de milagros lo dice, ¿no? Dice, vamos juntos en el anexo de psicoterapia, ¿no? Es muy importante reconocer al otro. Hasta que no hayamos reconocido a todo el mundo y hayamos visto a todos tal como son, parece ser que la cosa no termina. Y parece ser que esto para nosotros es lo más difícil de hacer. Y es debido a que nuestro deseo de ser especiales y ser importantes, ¿no? Y de más que nada tener razón, es muy fuerte, mucho más de lo que podemos llegar a imaginar. Es el causante de todas nuestras frustraciones, nuestros disgustos y todo lo que nos pasa aquí. Porque siempre hay algo. Y por más que yo me aísle en un cerro, a la sombra del ombú, qué sé yo, mientras yo siga teniendo en mi mente contenidos que no he sacado afuera, o sea que no he observado, eso va a seguir ocupándome y me va a seguir causando reacciones. Porque no solamente reaccionamos cuando vemos cuerpos, sino que también reaccionamos cuando pensamos en diferentes cuerpos o nombres, ¿no? Entonces, por eso esto de agradecer, ¿no? Tantos caminos que hay que trabajan y dan tanta importancia a la gratitud.
Uno a veces dice, pero ¿cómo yo le voy a decir gracias a ese que me saca de los pelos, ¿no? Pero lamentablemente, aunque no nos guste, el camino va por ese lado. Hola, Alex. Ah, no conté la anécdota. Después la contamos. Sí, después la contamos. Hola, Marcela. Bien, entonces, en segundo lugar, cumple el papel de permitir mi descubrimiento en profundidad. En la medida en que puedo utilizar la relación humana de un modo cada vez más sincero, más integral, voy tomando conciencia de dimensiones, de aspectos, de facetas de mi interior que nunca llegaría a descubrir en estado estático. Claro, porque mediante esta expresión, ¿no? Porque si no, la vida es relación y no podemos escapar de eso. Por eso somos aparentemente muchos y tenemos que aprender a relacionarnos, no nos queda otra. Y mediante estas relaciones humanas, ¿no? Es como yo voy creciendo, porque por eso digo, ¿no? Que fíjense en que en el fondo, cuando empezamos a ver, ¿no? En el fondo, todas las espiritualidades, más que nada las no duales, ¿no? Apuntan a esto de la unidad, a darme cuenta de que todos son aspectos de mi mente, son aspectos míos, que los tengo que integrar. Por eso, fíjense en que ya Jesús, hace más de 2000 años, aparte de decir que ama a Dios sobre todas las cosas, dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Claro, capaz que el de amar a Dios sobre todas las cosas, por ahí capaz que lo aceptamos, pero el de amar a tu prójimo como a ti mismo, nos cuesta bastante. Y el tema es que no nos amamos a nosotros mismos. O sea, así como yo me relaciono con el otro, es como me estoy relacionando conmigo, que eso fue lo que vimos ayer. Claro, cuando tengo muchos conflictos con los demás, es porque hay muchos conflictos internos en mí, que no pude todavía observar. Y claro, por eso, cuando empezamos estos caminos, se nos revuelve todo, ¿no? Nos notamos más nerviosos, más cansados o más iracundos. O bueno, podemos disparar para cualquier parte, ¿no? Pero los movimientos internos se van notando, ¿no? Es precisamente cuando estoy funcionando, sobre todo cuando estoy funcionando de un modo intenso, en momentos o situaciones, diríamos, poco corrientes, excepcionales, cuando surgen en mí aspectos de mi interior, tanto positivos como negativos, aspectos que quedarían inmovilizados dentro si no tuvieran esa dinamización a través del contacto exterior. Y esto es cierto, ¿no? Porque, veamos esto, lo podemos ver en diferentes situaciones. Por ejemplo, si bueno, nos gusta el deporte, bueno, cuando estamos practicando un deporte con otros, ¿no? Que nos sale todo eso de la competencia, ahí nos damos cuenta si realmente estamos jugando por jugar o queremos realmente ganar. Bueno, cuando estamos en nuestro trabajo, también, ¿no? Cómo nos relacionamos con nuestros pares, si somos colaboradores o no, si tendemos a verlo al otro, ¿no? Con cierta envidia o no, porque al otro lo consideran más que a mí. Ya nomás cuando estamos en la cola del banco para ir a hacer un trámite o en cualquier parte, siempre que estamos relacionándonos con otros, podemos ver que surgen en nosotros esos aspectos, tanto positivos como negativos, que están dentro nuestro, cada vez que me contacto con esto que yo llamo el exterior. Por lo tanto, es un magnífico medio de autodescubrimiento en profundidad. Gracias a este autodescubrimiento progresivo, se facilita esa toma de conciencia central, esa toma de conciencia con el yo que está detrás de esto profundo que expreso.
Por eso fíjense en él cómo le va dando de a poco, y ahora van a ver cómo sigue profundizando, ¿no? Si estamos atentos, que es lo que veníamos viendo en esta semana, esto de la atención, como también como un medio para la autorrealización, si yo estoy atento cuando me estoy relacionando con ese que yo llamo otro, voy a autodescubrirme, porque estoy atento a mí y cómo yo reacciono ante lo que el otro me dice, cómo el otro me mira, cómo el otro me trata, etc., etc., etc. Entonces voy tomando conciencia de que quién es ese que realmente se está expresando. Si estoy desde mi personaje hablando y actuando o desde mi fondo, ¿no? Desde quien yo soy. Hola, Guillermina. Bien. A ver, ¿qué dice después? Otra función que ejerce admirablemente la relación humana, cuando se sabe utilizar, es la neutralización del yo-idea. ¿Se acuerdan que ayer también dijo esto del asunto del yo-idea? Que el problema era el yo-idea, ¿no? Poder neutralizar este yo-idea. Bueno, la relación humana, cuando sabemos usarla adecuadamente y no como hacemos habitualmente, neutraliza este yo-idea. Sabemos que debido a nuestra identificación con el yo-idea, es decir, con la idea que tenemos de nosotros, quedamos cerrados en nuestra capacidad de concienciación de la realidad. Yo, en la medida que me vivo como mi idea, como mi propia representación, en esta medida no vivo las fuerzas vivas que me hacen vivir. No tomo conciencia directa de la realidad, ni en mí ni fuera de mí. ¿Por qué? Porque estoy cerrado en mi cerrazón, en mi yo-idea. No estoy centrado y viviéndome desde el fondo. Si no, no pasaría esto. Por eso puedo ir tomando conciencia a medida que me relaciono. Tenemos que aprovechar nuestras relaciones, ¿no? El mismo curso de milagros lo dice, ¿no? Que las relaciones van a ser transformadas, pero que no se nos van a quitar las relaciones, sino que van a ser un medio para justamente esta sanación de la mente. Me estoy siempre viviendo de un modo interpretativo, de un modo simbólico, como es toda idea. Y estoy confundiendo esta idea con la misma realidad. Yo creo que la idea que yo tengo de mí y de los demás es la realidad. Pero sin embargo nosotros todos nos vivimos en modo interpretativo. Una forma simbólica, como una idea. La idea de mí, el yo-idea. En el momento en que gracias a la relación humana yo aprendo a interesarme realmente por el otro, en el momento en que aprendo a hacer que mi mente participe no solo de mi propia representación, sino también de la significación que el otro da, en el momento en que puedo igualar en mí la conciencia mental de mí y del otro, esa identificación con el yo-idea se rompe, se deshace, se disuelve. Esto es un efecto muy poco conocido de la relación humana. Es un aspecto técnico y fundamental. ¿Ven? Acá esto es básicamente el perdón, ¿no? Cuando yo veo al otro como un igual a mí, no lo veo diferente, cuando lo veo como lo que es, ¿no? Porque como yo sé lo que soy, puedo ver al otro como lo que es. Entonces me relaciono desde ahí. Pero si yo creo que yo soy yo, como creo ser,
y me relaciono con el otro, que es mejor que yo, o peor, o que sabe más cosas que yo, o menos cosas, o no sé qué, lo que sea, obviamente que no. Pero cuando yo aprendo a relacionarme desde ese espacio, esa idea del yo se rompe, se deshace y se disuelve. Ahí sí, recordamos que ya estamos unidos. Recordemos que unirme al otro no significa que yo me uno y ahora estaba desunido y voy y me uno. Es como lo de Dios. No es que Dios está allá y yo estoy acá y ahora yo tengo que ir hasta Dios, porque yo estoy acá abajo y Dios está allá arriba, ¿no? Que estoy separado. No, es que yo ya estoy unido. Lo que yo tengo que hacer es recordarlo. Lo que pasa es que me olvidé. Bueno, todos nos olvidamos. El reconocer o recordar es el camino. No pensar que yo estoy separado. Si yo ya parto de que yo estoy separado, me cuesta mucho más. Ahora, si reconozco que ya estamos unidos, pero nos estamos creyendo separados, es diferente. Por eso nos cuesta tanto esto, ¿no? A todos, porque la percepción nos engaña mucho. Aquí tenemos un medio directo, magistral, para llegar a superar esa identificación que nos tiene encerrados dentro de nuestra propia cárcel mental. Esto de la cárcel mental ya lo hemos escuchado montones de veces, pero bueno, se nos olvida que nuestra mente tiene muchos prisioneros. También estamos nosotros dentro de los prisioneros, ¿no? Estamos todos ahí tras las rejas, aprisionados. ¿Quién vino? Guillermina, Nuria y Laura. Hola, buenas tardes. Ayer lo dijimos, lo de la cárcel. Lo que pasa es que a nosotros se nos dificulta mucho porque este asunto de las formas y la percepción de las formas que da lugar a esta idea tan tangible de separación nos hace pensar o creer que bueno, que es una cuestión de que nos tenemos que mejorar como personas y mejorar en la forma. Y a veces este camino puede pasar a través de un trabajo del perdón, puede suceder que en la forma las relaciones humanas se mejoren, pero a veces no, pero sí se pueden mejorar internamente, que eso es más factible, ¿no? Y más viable que el que se mejoren en la forma, que a veces no se da. Otro efecto que producirá la relación humana es descubrir el punto de incidencia entre la entrada y la salida, entre percepción y expresión. Toda percepción llega hasta el fondo. Mi conciencia no, pero la percepción sí. Fíjense en esto, ¿no? Recordemos que nosotros creemos que percibir significa ver con los sentidos, o sea, lo que vemos con los ojos, ¿no? A lo sumo, bueno, también puede ser lo que pienso, ¿no? Que yo, como veo, también podría ser. Pero la percepción abarca todo, y llega hasta el fondo de mí. Lo que pasa es que nosotros cuando percibimos, creemos que el que percibe es el cuerpo, o sea, el personaje. Silvina percibe, y Silvina no percibe nada. Quien yo soy, percibe. Yo percibo. Percibo porque me creo separada, ¿no? ¿Se acuerdan que la percepción se da porque nos creemos separados? Si no, no podríamos percibir. Estaríamos todos, ya hubiésemos alcanzado la unidad. Pero cada vez que yo percibo, esto llega hasta el fondo. Por eso él dice que es como una entrada y una salida, ¿no? Y de acuerdo a cómo percibo, expreso. Claro, parece como complicado porque claro, esto es algo que ocurre a un nivel que es metafísico y yo no lo puedo observar de forma tangible, pero sí puedo ver los efectos, ¿no? Pero cuando yo percibo,
como la percepción tiene una facultad que es ser selectiva, nosotros seleccionamos. Es como que ponemos cualidades, ponemos, ¿no?, diferentes colorines a las cosas. Pero es que en realidad nosotros estamos percibiéndolo todo. Lo que pasa que como la percepción tiene esa facultad selectiva, parece que yo enfocara solo en una parte y en ciertas cualidades, ideas y símbolos acerca de lo que es, bueno, una situación o una persona o lo que sea que esté ahí. ¿Sí? Ahora la conciencia no. Y ahora vamos a ver por qué. La conciencia no hace esto, pero la percepción sí. Toda expresión sale del fondo. La conciencia que yo tenga de ella, no. Pero la expresión, sí. Gracias a la gimnasia mental interior que hago en la relación humana, yo puedo descubrir más y más hasta llegar a situarme en el punto donde coinciden impresión y expresión. El punto de incidencia que es el punto de la instantaneidad, donde estímulos y respuestas son instantáneos. Esto lo podríamos entender porque es medio complicado, ¿no?, como lo expresa acá, pero es como, a ver, supongamos que miramos una foto, ¿no?, una fotografía. Hoy en día ya no hay tantas fotos de esas de antes que estaban en el papel, impresas en el papel, porque hoy en día con toda la tecnología las fotos las tenemos en el celular, en la computadora, bueno, ¿no? Pero vamos a imaginar que miramos una foto de esas de antes, que venían que se sacaba la foto y nos quedaba en el papel, o en el cuadrito. Yo puedo observar una foto, ¿sí?, la percibo. Eso me provoca un estímulo y una respuesta instantánea, porque digo, qué sé yo, vamos a suponer, digo, ay, mis padres cuando se casaron, ¿bien?, por decir algo. Ahora sí actúa mi interpretación, ¿no?, y empieza a actuar esta parte de nuestra mente que juzga y que interpreta y todo esto. Yo ya empiezo, ¿no?, a mirarla desde ese espacio y digo, ay, sí, qué lindo, claro, porque ese día a mí me contó mi abuela que no sé qué, y empiezan a venir un montón de recuerdos asociados a esa foto. Cuando nosotros vemos imágenes acá, todo el tiempo que estamos viendo imágenes, el que está viendo es la conciencia. Yo creo que soy yo que miro porque estoy identificada con el personaje, pero mi conciencia está observando muchas imágenes por ahí. Sí, yo sé situarme desde el fondo, que es lo que estamos siempre tratando de ver si lo podemos captar esto, automáticamente percibo la impresión que me dan las imágenes y la expresión es como que son instantáneas. No me provoca una reacción. Ahora, si yo estoy situada en mi personaje, en esta que yo creo ser, con toda esta carga emotiva y todo esto que tenemos todos de la historia y toda la cuestión, automáticamente percibo, pero como actúan esos filtros, donde yo proceso y digo, ay, esto es así, ya automáticamente todo queda separado, ya el estímulo y la respuesta no son instantáneos. Se provoca una reacción, que es lo que vimos al principio de los videos del principio, ¿se acuerdan? Que el estímulo me provocaba una reacción. Y yo lo que estoy aprendiendo con esto de Antonio Blay es a dar una respuesta, pero una respuesta que venga desde mí, desde mi fondo. O sea, ser yo mismo. El problema es que nosotros ninguno está actuando ahora desde el yo real, sino que estamos todos actuando desde el yo falso.
Por eso no podemos parar de interpretar, y este mecanismo que dice él de poder descubrir más y más se nos corta. Por eso sustituimos, como decíamos ayer, hola Gloria, hola Lisandro, esto que nosotros hacemos de buscar mucha información, y ahora se me vino la idea de no sé qué, y voy a buscar información a ver qué significa esto y qué significa el otro y qué sé yo, ¿no? Que fíjense en que es la primera lección del curso de milagros, ¿no? Nada de lo que veo significa nada, porque yo le he dado a todo lo que veo el significado que tiene para mí. Todo esto de la significación tiene que ver con esa parte de la mente que percibe de forma errada, distorsionada. Quien yo soy, ¿no? Bueno, el curso de milagros dice cuando miramos con la mente correcta, pero en realidad es quien yo soy, porque solo hay ser. Lo que pasa es que esta idea de ego es una idea implantada, ¿no? Es una cosa. Cuando yo soy, veo todo unido, todo uno. O sea, no hay este tinte de interpretar, de decir esto es así, esto es asá, esto es bueno, esto es malo. No, hay unidad. Digo como para que lo relacionemos un poco con esto, porque en medio de las palabras que él usa acá son un poquito rebuscadas. Este punto es el punto de mi yo auténtico. Es el punto donde reside toda capacidad creadora que hay en mí. También, gracias a la relación humana, puedo ir actualizando, creciendo en todos aquellos valores que voy percibiendo en el otro, valores que proceden del otro, tanto las ideas que me comunican como los valores de tipo interno, valores personales, modo de ser, de estar, cualidades intrínsecas que voy aprendiendo a percibir más y más en la otra persona y que consigo integrar en mi propia conciencia, siempre que viva la relación humana de un modo realmente positivo. Esto es lo que le llamamos cuando, una relación, ¿no? Es como nutritiva. Cuando no hay juicios acerca del otro, ¿no? Cuando no hay ningún sentir de separación, o sea, no siento envidia por el otro ni nada, no hay nada, ¿no? Solamente amor. Entonces yo aprovecho mi relación con los demás, porque siempre el otro me va a comunicar algo que a mí me puede resonar, que me puede mover ciertas cosas. Eso es porque yo estoy abierto a la comunicación, estoy abierto al otro. Entonces así es como aprendemos unos de los otros. Por eso vieron que en el manual para maestros, cuando está esto de que alumno y maestro, que no hay diferencia. Pero no habla de los roles que nosotros conceptualizamos acá como lo que es ser un maestro y un alumno. Va más allá de esos términos mundanos de acá. Porque los humanos tenemos muchas confusiones con los términos. Pensamos que el maestro es el que sabe más y el alumno el que sabe menos. O bueno, pensamos de todo. Entonces, por eso lo que demostrar y enseñar es lo mismo, me dice. Lo que enseño es lo que aprendo es lo que enseño. Cuando se establece esta comunicación y me olvido de los roles humanos, estos que ponemos acá, yo es como que estoy en conexión con el otro y realmente hay una comunicación porque el otro me da y yo le doy. Nos estamos dando juntos, ¿no? Y recibiendo mutuamente. Ahora, esto, como dice él, es positivo. Pero fíjense en que la mayoría de nuestras relaciones humanas no funcionan así.
Eso es todo cuanto respecto a mí, como yo, podríamos decir, veo a los demás, como yo me relaciono con los demás. Siempre igual en las relaciones humanas hay que tener en cuenta, ¿no?, esto que enseñó Jesús, para no confundirnos tanto, que es que lo que importa es cómo yo veo a los demás, no como los demás me ven a mí. Porque vivir nuestra experiencia aquí, basándonos en cómo nos ven los demás, es bastante triste. Porque los demás, como lo vimos ayer, nos ven desde sus creencias, desde sus filtros. Entonces realmente nosotros no vemos nada, como dice el Curso de Milagros, solo vemos el pasado, no vemos nada. Entonces, como no podemos ver con claridad, yo no puedo basar mi experiencia acá de vida esperando siempre que los demás me reconozcan o me vean como realmente yo creo que soy, porque se acuerdan que uno cree que es de una cierta manera. Por eso es muy importante observar cómo yo veo a los demás, porque eso es lo que me está indicando cómo estoy en mi interior, yo. Porque si yo todo el tiempo estoy juzgando, criticando, me estoy enfadando por cualquier cosa, o sea, siempre estoy en ese estado, eso me está hablando de que tengo un problema yo. Es como quitar la mirada un poco, ¿no?, de cómo se comportan los demás, porque los demás se van a comportar como se comportan. No van a cambiar su manera de comportarse porque yo haga 3 pases mágicos. Además se van a seguir comportando así. Lo que va a depender es cómo yo los vea. Es mi comprensión. Eso es lo que nos hace crecer, el comprender, porque digamos, cómo hacen, los que hacen los muñecos, los personajes hacemos cosas. A veces más ridículas, las podemos tildar de ridículas, a veces más lindas, a veces más sabias, a veces no sé qué. Los personajes actúan en papeles de personajes. Acá no podemos dejar de ser personajes, ¿va? ¿Quién vino? Hola, Carmen. Cuando el personaje está trabajando, ya se funciona desde el yo soy, no juicio y la no reacción. Claro, sí, cuando está trabajado, sí. Sí. En realidad yo no sé si sería que trabajamos sobre el personaje, porque ahí me dejaste pensando, Marcela. Porque en realidad el trabajo no lo estaríamos haciendo sobre el personaje en sí. El trabajo lo hacemos en mí, en nuestro interior, ¿no?, en nuestra mente en realidad. Entonces después va a aparecer que el personaje se transforma, ¿no?, en más amable, más pacífico, parece. Pero no, tampoco tiene por qué ser un continuum, que el personaje siempre va a estar tranquilo y en paz, porque también esa es otra idea errónea que tenemos los espirituales, que creemos, ¿no?, que los demás son como yo los veo, ¿no? Obviamente cuando no hay trabajo interior, ¿no? Este es así, vieron que ayer dijimos lo de las etiquetas, el otro es asá, no sé qué. Por eso digo, esto de poder liberarme de todo juicio, o sea, más que nada de juicio de condena, porque juzgar vamos a seguir juzgando, porque no podemos dejar de juzgar, de condenar a los demás, de tildarlos, de etiquetarlos, sí, es condenar, bueno, sería condenar. Cuando dejamos de hacer esta actividad mental, que nos va a llevar a acciones también, ¿no?, en la forma, es porque me estoy relacionando justamente desde ese espacio mío, ¿no?, en donde yo sé quién soy, y entonces no necesito ni dependo de mostrarme de una manera determinada ante los demás, o sea, de actuar un papel. O sea,
Cuando ya me corro del personaje, o sea, me lo quito de encima al personaje. Entonces no importa, porque fíjense en que nosotros, no sé si ustedes se observan, porque esto hay que trabajar mucho en observarse uno todos los días, porque el trabajo siempre es en uno mismo, no en los demás. Esto lo que estamos viendo es cómo yo me relaciono con los demás, porque la relación humana me sirve para darme cuenta de realmente en qué lugar estoy. Porque si no, yo me cuento historias. Por ejemplo, nos contamos historias así. Por ejemplo, decimos, y más cuando nosotros observamos a esas personas a las cuales nosotros consideramos que son espirituales. Porque el problema siempre es con los espirituales, o los santos, o los sacerdotes, bueno, los que tienen un tinte de que tienen que ser buenos. Entonces, supongamos que esa persona que para mí es muy espiritual, yo espero de esa persona que se comporte siempre de la misma manera, porque es espiritual. Entonces tiene que ser buena, siempre tiene que estar abierta para mí, siempre tiene que estar de buen humor, no me puede contestar con una palabra con un tono más subido que el otro, y ni que hablar de decir una palabrota. Todos esos juicios, esos son condenas. Porque esto es como decirle a los demás, vos tenés que ser como tu papel dice que tenés que ser. ¿Bien? Entonces eso, el observar eso, si nosotros estamos esperando de los demás que sean de una determinada manera, quiere decir que yo también estoy esperando de mí que los demás me consideren de tal manera y que yo también de mí misma me estoy exigiendo ser de tal manera. Y esto es derribar todos los modos de ser. Porque un día yo me voy a levantar y voy a estar triste y no voy a saber por qué. Otro día voy a estar alegre, otro día no me va a doler nada del cuerpo, otro día me va a doler todo. Otro día voy a tener ganas de llorar. Otro día me va a... ¿Bien? Y eso no me hace menos espiritual. Ni me indica si estoy más elevado ni menos. No. Porque nuestro cuerpo tiene unas hormonas, tiene cosas que pueden hacer también influir en nuestros estados de ánimo y no tienen nada que ver. Lo que importa es el sentir interno, que por más que mi cuerpo me duele, yo internamente siento una paz, más allá de todo. Entonces mi hijo me está hablando y a mí me duele la cabeza. Vamos a hacer un ejemplo tonto, pero va a hacer algo. Entonces yo atiendo, pero desde el fondo, no desde mi cuerpo dolorido, porque si yo me voy a situar en el personaje y voy a querer decir, no, porque yo soy espiritual y encima ahora soy una madre espiritual, tengo que atender a mi hijo y estar abierta y atenta a él. Y no voy a poder, porque desde el espacio del personaje no se puede hacer nada, porque ningún personaje se va a iluminar. Es imposible. El tema es que nosotros creemos que tenemos esa fantasía de personas que se iluminan. Pero eso está dentro de nuestro inconsciente colectivo, ¿no? Claro, sí, a mí también el personaje de buena me mató, Marcela, no te hagas problema, es el peor, yo creo que el de buena es el peor. Porque el personaje de bueno, y más que nada yo creo que todos los que estamos en este camino tenemos una parte del personaje de bueno. Porque hemos creído que nosotros siempre fuimos buenos y que el mundo o los demás fueron malos con nosotros. Y estar en el personaje de bueno hay que trabajar mucho el sentimiento de dejar de sentirse tratado injustamente. Capaz que otros personajes tienen que trabajar otras cosas. El que estuvo en otro tipo de personaje, ¿no? Pero el de bueno es el más fatídico. Es terrible, porque siempre te vas a encontrar que o saltás de que si no seguís comportándote como tu mente, como vos te habías enseñado, te vas a sentir mala. Nunca te vas a atrever a justamente hacer esto que dice Blay, de ejercitar tu energía combativa,
de poner límites y date cuenta que por más límites que pongas vos no vas a ser mala. Porque estás representando tu papel. Esto, por eso digo, esto es un trabajo que si no sacamos la parte del comportamiento y no borramos al personaje, nos va a costar mucho. Acá Blay lo está enfocando, fíjense, desde la relación humana. Porque yo acá creo ser un ser humano. ¿Bien? Porque acá todos en el mundo creemos ser seres humanos. Nos diferenciamos de otros seres, por ejemplo, que se llaman animales o plantas, ¿no? Que no pueden reflexionar sobre sí mismos como podemos hacer nosotros, los seres humanos. Nosotros tenemos esa ventaja. Los animales no. Ellos tienen emociones y te demuestran cariño, parece que sé yo qué, ¿no? Pero no pueden reflexionar. Nosotros sí. Por eso estos espacios son para reflexionar, no para culparnos, ni para automejorar el personaje, ni nada de eso. Esto es para reflexionar porque a medida que nosotros vamos reflexionando, nosotros no nos damos cuenta, pero hay ciertas cosas que se van moviendo que después más adelante nos damos cuenta. Van a ver, es como que te quedan. Bueno, yo digo que te quedan porque no se me sale esa expresión. Por ejemplo, yo me acuerdo hace mucho, cuando tenía como 30 años, cuando yo visité a este señor que les cuento que aprendí esto de usar los ojos para ver el asunto y no dejar que el asunto me devore. Yo ese día fue una charla, no sé, éramos unas personas en una casa, en un lugar, y el señor hablaba. En ese momento me acuerdo que una amiga, que fue la que me llevó, lo grabábamos con un grabador con la cinta, con el cassette, que ya no existen más los cassettes, para después poder escucharlo, porque no había internet, ni YouTube, ni nada de esto. Y claro, después pasó el tiempo y los cassettes, bueno, fueron a parar a la basura. Pero es que lo que te tocó, de lo que esa persona en ese momento dijo, ¿no? Es que te transformó y no se te fue más. Al contrario, esa comprensión dio lugar a otras comprensiones después futuras. Porque necesitamos nosotros hacerlo así, como por pasos. Es como la escuela. Yo no puedo comprender un texto completo si todavía yo no conozco los símbolos de las letras y saber cómo se unen entre sí y cómo dan tal significado y cómo se van uniendo para formar una palabra. Los niños en la escuela aprenden así. No le puedo decir a un niño de 6 años que todavía no sabe leer que me lea. No puede. Bueno, así funcionamos nosotros. Por eso no tenemos que exigirnos. Ay, yo tengo que estar en el nivel no sé cuánto. No, estoy en donde estoy. Punto. Si yo no me puedo aceptar a mí mismo como donde estoy, entonces yo pienso que Dios no me puede aceptar a mí donde estoy. Que Dios me está apuntando con un arma y me dice, apúrate, vamos, evoluciona rápido, querida, porque no hay tiempo. No, esas son ideas mías, de exigencia de no sé qué, no sirven para nada. Bueno, vamos a ver respecto al otro, porque acá viene la cosa más difícil. A ver, también la relación humana es un medio para desarrollarme en relación con el otro, respecto al otro. Así la relación humana me capacita para que se produzca en mí la acción correcta, la palabra justa, acción y palabra que yo aprendo, gracias a esta integración total que se produce en mí. Cuando yo me relaciono desde este espacio, desde quien yo soy, ¿no? O sea, donde estoy libre de juicios, donde lo veo al otro, más allá de lo que es. Entonces el otro aparenta, vamos a suponer, todo es una apariencia, ¿no? Un supositorio, me dice algo o me pregunta algo, entonces yo no le respondo desde mi interpretación individual, ¿no? Y le digo,
ay, sí, sí, porque yo creo que esto es así, no sé qué, no sé qué. ¿No? No. Me va a venir la respuesta justa para darles a ese otro, la que necesita en ese momento. Porque me dejo, o sea, por eso esto es tan importante, hacerse a un lado y relacionarme sabiendo de que somos una relación que en realidad no está separada, pero que como yo percibo que parece que el otro es otro y yo soy yo, bueno, no me queda más remedio que ahora hacer una práctica para darme cuenta, ¿no?, de que esta relación es mutua, no es una relación de separación, ¿no? Es como las relaciones en la naturaleza, en los ecosistemas, ¿vieron? Que está ¿cómo se llama? No me acuerdo los nombres. El mutualismo, el parasitismo, el no sé qué, bueno. Fíjense en que esas mismas relaciones que se producen en la naturaleza entre los animales y las plantas y qué sé yo, también se reproducen entre los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, el parasitismo, la persona que siempre se aprovecha del otro y le quiere chupar la sangre. ¿Entienden? O sea, es que todo es como una copia ampliada de lo mismo. Es una representación. El tema es que como nosotros no estamos atentos, se nos escapa todo. Y se nos pasó la vida, se hizo ¡puf! Y se fue y nos perdimos todo. Es como que te quedas dormido en la película y cuando te despertás, bueno, ya no hay más tiempo. Tocó la campana. ¡Tin, tin, tin! Terminó. ¿Mm? Vivir la experiencia significa que yo estoy aprovechándola. Y las relaciones humanas son una bonita manera de aprender. Porque ya estamos más al servicio del otro. ¿Entienden? Es como que no estamos esperando nada de los demás. Ya dejamos de esperar. Mientras yo todavía espero del otro, es como que todavía hay, ¿no?, cierta cosa. No, es como que, bueno, estoy al servicio, es estar abierto. Entonces yo ahí puedo recibir y puedo expresar. Entonces es un fluir. Y entonces al otro le va a llegar la respuesta que necesita escuchar. Ahora después, como el otro la interprete, va a ser problema del otro, no mío. Pero yo sí me voy a dar completo. Después el otro puede interpretar lo que interpreta. Esto es como el perdón. Yo puedo ofrecer mi perdón, pero el otro no está para recibirlo. No lo acepta, no importa. Eso queda como una semilla y más adelante brota. Por eso no hay que preocuparse, porque todo se da. Sí, como dice Carmen, sí, nos sentimos víctimas todos. Sí, sí, demasiado, demasiado. A ver, por ejemplo, lo que pregunta Gloria. Primero tenemos que entender qué es iluminarse, para no confundir. Iluminarse es comprensión total. Es cuando yo comprendo, pero no yo, Silvina, ni Gloria. Gloria no se ilumina, Silvina no se ilumina. Yo despierto mi realidad. Eso es autorrealizarme. Darme cuenta de quién soy. Punto. Eso es todo. El estado en el que viva mi experiencia, si es una experiencia de comprensión continua, bien, bueno, bien, comprendo todo, acepto, estoy en un estado abierto, bien, pero siempre dándome cuenta que la que está teniendo esta experiencia no es Silvina, sino yo. Yo. Quien yo soy, esa está teniendo la experiencia. Esa es la que comprende. Yo no le puedo pedir a mi personaje que comprenda nada. Mi personaje pobre hace lo que puede, porque el personaje es un personaje. Nada más, un disfraz,
provisorio que usamos acá. Es más, podemos representar muchos personajes a lo largo de nuestra experiencia. Pero es que el personaje no importa lo que haga. La espiritualidad real no tiene nada que ver con los comportamientos. Mientras yo asocie espiritualidad con comportamiento, estoy al horno con papas, porque yo también voy a estar con la mirada afuera juzgando los comportamientos de los demás. Y ahí el ego me atrapó de vuelta, porque a la mínima que el otro la pifie y haga algo mal, yo ya lo voy a condenar. Y cuando condeno al otro me estoy condenando a mí mismo. Es que es así. Por eso es tan importante darme cuenta de mí. El que se ilumina, podríamos decir, ante la pregunta de Gloria, que está muy buena, es el que se da cuenta todo el tiempo. Que ya antes de que el ego tome el mando, lo trae para atrás y se da cuenta. Porque hay un sentir interno que ya me está hablando de que yo, eso que estoy por vomitar, expresar para afuera, va a ocasionar daño. Por lo tanto, me voy a dañar a mí mismo, de vuelta. Por eso, iluminarse sería, para mí, ¿no? Por todo lo que venimos viendo de Antonio Blay, que me parece que es bastante sencillo lo que él va explicando, es darme cuenta de quién soy y vivir desde ese espacio. Pero sin estar tan atento a lo que hace mi personaje, sino darme cuenta de lo que hago yo, cómo me expreso yo, porque si no me quedo en la figurita. Esto es como lo de la figura y el fondo. La figurita va a hacer cosas, pero el fondo es el que me está dando la vida, que me está impulsando, desde ahí. Entonces todo, como sale del fondo, sale con amor. Entonces, por más que me equivoque, no importa. Pero ahora si yo estoy desde el personaje, sí. Entonces al personaje sí le importa. Y observar cuántas veces al día estamos atentos al personaje, pero justamente para manipular la obra de teatro, eso es lo que es el perdón, es lo que es la sanación. ¿Me equivoqué? Me equivoqué. ¿El otro se equivocó? Se equivocó. ¿Qué pasa? No pasa nada. Ya está, borrón y cuenta nueva. Seguimos para adelante. Ahora, si yo me quedo, ¡ay, no, esto es terrible, no sé qué! Otra vez, estoy atrapada en la condena. Entonces, observar todos estos movimientos que hacemos, ¿no? Esto es un trabajo, por eso digo, desde todos los días. Esto no es una cosa que, y estudié esto y ahora ya está. Porque hay gente que cree así, ¿eh? Yo les digo porque es así. Yo ya estoy en el camino del no sé qué, del pepino rojo. Ay, qué iluminada que estoy. Bueno, yo estoy en la dimensión novena, porque ya ahora capaz que inventan la novena, porque hasta la quinta yo escuché. Y no nos damos cuenta de cómo nos separamos. Cada vez que me separo, me desilumino. Chao. Dios nos ve a todos iguales. El sol sale igual para todos. Dios no dice, este sí y este no. Cada vez que pienso diferente que Dios, no estoy iluminado. El sol ilumina a todos por igual. Esta integración se traduce en la capacitación para estimular al otro de un modo óptimo, de estimarle a su propia toma de conciencia, a su propio crecimiento interior. Todos sabemos que cuando queremos ayudar a una persona, la mayoría de las veces nuestro intento desemboca en un fracaso. Y esto es cierto porque lo queremos hacer desde el ego, ¿no? Desde mi personaje, que se cree iluminado y ahora quiere enseñarle a los demás y darles cátedra y evangelizar. Y ahí estamos fracasando, porque yo no sé lo que es mejor para el otro. No tengo ni la menor idea. Pero sí vale
si yo lo estimo al otro y lo considero que no es un infradotado y que no le da la cabeza y no va a poder, ¿no? O sea, considero que el otro, ¿sí?, también puede aprender lo mismo que aprendí yo, y que si quiere, entonces yo ahí me abro y ofrezco. Si el otro está cerrado y no quiere, no le voy a insistir, no le voy a dar con un palo en la cabeza o el curso de milagro en la cabeza o cualquier cosa, porque como es mi pareja y yo estoy en este camino, él tiene que estar igual que yo, ¿no? Porque hay personas que piensan eso. O, ¿no? O traigo el tema y quiero... Hay que fijarse cuando uno quiere evangelizar, porque esto es terrible. Nosotros estamos acá escuchando esto porque nos interesa. Al que no le interesa, escucha otra cosa. No sé, mira películas en Netflix, qué sé yo. Hace lo que le gusta. Y es tan inocente como nosotros, no tiene... Pero nosotros lo juzgamos eso. Bueno, esta capacidad, ¿no? Es como un reconocer al otro, ¿no? Que el otro también puede lo mismo que yo. Solo le falta querer o estar dispuesto. Y si por ahora no está dispuesto, lo dejo tranquilo. No obstante, en cada momento hay una posibilidad de ayudar a una persona, pero esta ayuda ha de ser hecha del modo como la persona es capaz de recibirla, a través de la forma que la persona desea. Y si yo doy esta ayuda de un modo distinto, resulta completamente inaceptable para el otro. Aunque pueda entenderlo intelectualmente, no lo puede asimilar, no lo puede integrar, porque no responde a su propia demanda. Y esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Porque esto pasa hasta viceversa, ¿no? Hay personas que vos no querés tal cosa y dale que te la quieren dar de prepo, ¿no? Y el otro lo recepciona como que el otro lo está obligando, ¿no? Y a veces no tomamos conciencia de esto. Y es importante porque el darme cuenta, ¿no?, de cómo si yo este deseo de tanto ayudar a los demás, ¿no? ¿Por qué estoy tan ahí? Porque eso es una manera de dejar de pensar en mí, de ocuparme de mí. Yo primero me tengo que ocupar muy bien de mí, trabajar muy bien en mí. Entonces cuando yo ya esté todo bien, todo bien integradito, entonces sí voy a ser un foco de ayuda para los demás, real. Mientras tanto, bueno, no sé, estamos haciendo paparruchadas. Por eso, por ejemplo, a mí me gusta explicar lo que saben otros que supongo que saben, como por ejemplo Antonio Blay, que por lo menos a mí me ha ayudado, y compartir, y no decirles, bueno, ay, no sé qué, y montarme una escena y un personaje, porque yo podría montarme si quiero una escena. Acá ponerme un decorado lindo, hacerme los rulos, los peinados, pintarme, maquillarme, 3 kilos de maquillaje, una ropa super guay y salir todas... Pero la verdad que no me interesa en absoluto. Porque la verdad que eso me parece una paparruchada. Porque esto no es la espiritualidad, no es para ser más bonitos y más lindos y oler mejor. Porque hay gente hasta que se piensa que va a oler mejor. No. Esto es para ser yo mismo, ser auténtico. Y dejar de sufrir. Por cosas que no tienen ningún tipo de sentido. Como por ejemplo, vamos a suponer, yo que nací petiza, que no me fuera contenta hasta que fuera alta. Sería una cosa medio loca. Es como dice Byron Katie, el perro ladra y el gato maulla. ¿Yo le puedo decir al perro que maulle como el gato? No. Ahí lo veo coherente. Pero en las cosas que hacemos las personas, no. No, vos deberías ser así. Si estás gordo, deberías estar flaco. Si sos petizo, deberías ser alto. Y si estás un poco arrugado, anda a hacerte la cirugía estética, porque mira la cara que tenés. Tapate las ojeras. Ay, estás horrible.
Así estamos todo el día pendientes y nos creemos que la ayuda, porque por ejemplo, creemos que por ejemplo, ¿no? Si alguien llora, entonces yo lo tengo que consolar. Y tiene que dejar de llorar. Y mis palabras le van a hacer bien. Y capaz que no. Capaz que el otro quiere llorar y lo único que quiere es que yo, no sé, le tenga la mano mientras él llora. Que lo acompañe. Nada más así. De esa manera, dándole la mano. Y quizás estoy haciendo mucho más que si le doy 50 sermones. Porque esa persona no está preparada para eso. Y nosotros es como que, fíjense en cómo tenemos esta tendencia a hacer eso, ¿no? Por eso Antonio Bley en el libro del Ser, curso de psicología, lo expande mucho más ese tema, del de ayudar a otros. Acá no, pero en el otro sí. Bien, entonces, gracias a que se va produciendo esta integración en mí, hay una adecuación cada vez más profunda al otro. Y esta no es una adecuación a lo exterior, a lo externo, sino que va siendo cada vez más una adecuación a toda persona en su integridad. Por lo tanto, vemos que la relación humana nos ofrece un panorama de posibilidades en cuanto a trabajo interior sencillamente extraordinario. Por algo será, ¿no?, que en el curso de milagros está tan contemplado esto. Nosotros no queremos iluminar por nuestra cuenta y no vamos a poder. Yo les digo que es muy difícil. Asombra ver este campo de éxitos, de realizaciones, que nos promete la relación humana, comparado con la pobreza de nuestra propia vida de relación humana actual. La relación humana no produce todos estos efectos de por sí, sino en la medida en que yo aprendo a situarme de un modo distinto en relación con ella, en la medida en que la utilizo como un ejercitamiento activo de mí mismo, como un medio de desarrollo activo de facultades de mí mismo. Mientras yo viva la relación humana de un modo mecánico, pasivo, habitual, no desarrollaré nada. Para desarrollar es preciso que haya allí esta autoconciencia e intencionalidad de vivir la situación del modo más pleno posible. Y para llegar a esto, dice Antonio Blay, hay unas fases, ¿no?, para llevarlo a la práctica esto. Porque para nosotros es complicado, porque yo sigo sosteniendo que nos cuesta mucho relacionarnos con los demás. Bueno, ya lo hemos visto, no solo en nuestra familia, sino en nuestro trabajo, ¿no? Siempre hay conflictos. Siempre hay personas que nos caen mal, otras nos caen bien. Después decimos que es la vibración. Este tiene una vibración, es negativo, aléjense de él. Siempre tenemos todas esas cosas, ¿no?, que vemos y no nos damos cuenta, ¿no?, de ese rechazo que tenemos unos hacia los otros. Desde el punto de vista del trabajo en esta dirección, podemos decir que en la relación humana hay 3 fases bien distintas a la hora de la práctica. La primera fase o primer tiempo es la de la autoexpresión. Yo me expreso, yo soy el que digo. Cuando él dice esto, ¿no?, es porque cuando yo digo yo me expreso, es porque me expreso todo yo, y lo que sale desde dentro de mí, desde el fondo. ¿Vieron cuando nosotros decimos, sentimos que más que decimos que sentimos que nos sale del corazón? Fíjense en que al otro eso le llega. Cuando estamos hablando desde el fondo. Cuando estamos hablando desde el personaje, así que queremos quedar bien, tenemos que estar hilando las palabras, a ver qué digo, que suene más bonito, más chulo, qué sé yo. Y nos hacemos un enredo, no sabemos lo que decimos. Ahora, cuando estoy todo presente yo, es que me sale todo desde dentro, ¿no?
Yo soy el que digo, yo me expreso. Esta autoexpresión hay que distinguirla en sus dos modos. El modo en que yo me autoexpreso inicialmente, es decir, que soy yo quien empieza a hablar, o cuando hablo reactivamente, es decir, como respuesta al otro. Fíjense que por lo general nosotros somos medio automáticos. Si el otro me dice fea, feo, le respondemos, o no sé qué. ¿No? Ahora, cuando yo me expreso todo yo, ¿no? Y no estoy reaccionando a lo que me dijo el otro, y le digo, tomá, ahora te la devuelvo, ¿no? Como hacemos acá. De hecho, tienen en común el que soy yo quien me expreso. Hay que separar claramente esta fase de cuando yo escucho, cuando yo recibo, cuando es el otro el que se expresa, que es la segunda fase. ¿No? Porque esto nosotros los seres humanos no lo hacemos. Y esto hay que reconocerlo. Vamos a suponer, bueno, ahí se dan montones de situaciones, pero bueno, en el ámbito familiar, que es lo más común, ¿no? Nuestros hijos nos hablan. Entonces yo estoy con los auriculares escuchando un vídeo de YouTube que está muy interesante, y entonces muevo la cabeza y le digo, sí, pero resulta que no sé ni lo que me está diciendo. Así son nuestras comunicaciones, ¿no? Mi pareja, yo le hablo y también está mirando la tele, ni bolilla. Entonces yo me irrito porque el otro no me presta atención, ¿no? Esto se los digo porque yo lo viví como maestra a años y años, que nos inculcaban y nos insistían en que teníamos que lograr que todos los niños nos presten atención. Si era necesario ponerse una pluma en la cabeza o un semáforo, no sé, algo, para que el chico todos miren para hacia donde estábamos nosotras explicando y presten atención. Porque nosotros lo vemos todo relacionado con que la atención tiene que ver con la vista y con el oído y nada más. Pero es que cuando alguien atiende, tiene que estar todo presente. Y para que alguien me atienda, entonces quiere decir porque yo estoy todo yo presente. Y lo que estoy diciendo lo estoy expresando desde mi fondo y eso llega. No sé, imaginemos, a ver, por ejemplo, no sé, los grandes personajes de la historia como Jesús, que tenemos todos en el inconsciente colectivo. Tenía que hablar en parábolas, ¿no? Y en ciertos lugares, ¿no? Y la gente alrededor, y bueno, supongamos, ¿no? Que cómo les hablaba y de dónde les hablaba, desde el lugar donde expresaba, eso llegaría. Yo supongo, es una suposición, como para hacer un ejemplo. Pero cuando yo me expreso, ¿sí? Se supone que el otro me escucha. Y cuando el otro se expresa, se supone que yo lo escucho para recibirlo. ¿No? Es como una primera fase y otra fase. Si no, no hay una verdadera comunicación. Hay que separar también cuando una de estas dos fases de la tercera fase o tiempo, que es la fase del silencio. El tiempo en que ni yo ni el otro nos expresamos. Este instante en que no hay nada formulado, en el que no hay nada, diríamos, todavía nada en el plano de la manifestación interna o externa, ¿no? Esta fase nosotros ni la tenemos en cuenta, porque como no tenemos la práctica de la verdadera comunicación, sino que hablamos como el oro, y el otro habla, es más, capaz que la mujer está hablando una cosa, el marido de otra, y no se entienden, no sé qué, bueno, ya sabemos cómo son las cosas acá, porque no tenemos una práctica, ¿no?, de escucha atenta. Si se diera esto de que yo expreso y el otro recibe y el otro me dice y yo escucho, ¿no?, y estamos atentos ambos, como ya lo venimos viendo de los otros días, después tiene que haber como un silencio,
¿no? En el cual me quedo como integrando todo esto internamente. Por eso vieron en esos lugares que hacen esos retiros espirituales, la gente tiene este sistema de que hablan de unos, no hablan todos juntos, habla uno, la persona que dirige el retiro le contestará, después hay un momento de silencio donde se deja un espacio para que todo eso cale dentro, ¿no? Estas fases nosotros en realidad no las vivimos en nuestra vida diaria, porque nos vivimos de esa mente externa que es el personaje. Es preciso que aprendamos a trabajar estas 3 fases de un modo muy concreto, porque si las mezclamos no podemos aprovecharlas, no podemos trabajar con ellas. Esto es lo que estamos haciendo continuamente. Mezclamos el momento de hablar con el momento de escuchar. A ver. Mientras escucho, y esto es lo normal, ¿ven? Acá lo explica un poco más profundo. Estoy pensando. Y mientras estoy hablando, estoy también pendiente de lo que me están diciendo. ¿Es así o no? Es así. Esto lo dice Byron Katie también, que da un ejemplo entre Jesús y Buda, ¿no? Que el que no está abierto todavía, pueden venir Jesús y Buda y darle el mejor mensaje, la mejor, no sé, la mejor frase, y va a entender lo que le parece, porque no está atento. Entonces no puedo comprender. Y esto no tiene que ver con una cuestión de inteligencia, de lo que llamamos acá en la Tierra de ser más inteligente o menos inteligente, ser más burro o menos burro, porque acá todo lo asociamos con la materia gris, que si tengo más materia gris o menos. No es una inteligencia de esta que usamos acá en la Tierra. Es una inteligencia que tiene que ver con este centro de energía, de sabiduría, que lo tengo cerrado, porque no lo ejercito. Porque yo pienso que ser inteligente es tener muchos conocimientos intelectuales, ¿no? Y saber muchas cosas. Y ser muy verborrágico. Y resulta que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Así que yo doy un palo en la cabeza, Gloria. Ay, no quiero dar palo en la cabeza. A ver, ermitaña. Sí. Claro. Bueno, pero eso, por ejemplo, a ver lo que dice Carmen, ¿no? Es que uno se aísla, ¿no? Porque tiene miedo a ser dañado. Entonces tenemos que romper ese miedo y aprender a relacionarnos con los otros, porque si no crecemos. Esto se los digo yo porque yo también tengo tendencia a que quiero estar sola siempre. ¿Qué dice Liz? Claro. Y bueno, Liz, pero eso tiene que ver con lo que estamos viendo en estos días, de que nos cuesta ejercitar la atención. Pero eso no es que te pase a vos sola, nos pasa a todos, Claro, como dice Laura, es cierto, Jesús hablaba en parábolas para que lo puedan comprender, y obviamente la gente en esa época no sabía ni leer ni escribir, y sin embargo algunos comprendían. De eso hay un ejemplo que lo cuenta Nick Arandes en uno de sus videos, de un tal señor, bueno, no importa el señor, no sé, X, que va a una conferencia de otro señor X, o señor Y, está dando la conferencia, y la conferencia era en inglés. Vamos a suponer que nosotros, no entendemos nada que yo de alemán, y alguien está hablando en alemán, dando una conferencia de espiritualidad. Entonces termina, el hombre no entendía nada, solamente se quedó ahí y escuchaba. Y después pasan unos días y el señor que dio la conferencia manda unos mails
preguntando a las personas qué les había parecido, qué habían comprendido de lo que él había dicho. Y el único de toda la gente que había ahí, que eran como, no sé, 50 personas que hablaban ese idioma, el único que no hablaba ese idioma, fue el único que comprendió lo que el hombre dijo. ¿Ven? Porque nosotros creemos que todo tiene que ver con las palabras, con los conceptos, con el relacionar esto con lo otro. Sí, eso nos sirve en la vida diaria para muchísimas cosas y no está mal. Pero no es todo. Porque si yo no estoy presente, no pasa nada. ¿Entienden? Por eso no es fácil comunicar. Comunicar, poder, y más de estos temas, es muy complejo. Porque el ego habla primero. Entonces, puede ser que uno esté en el estado que está totalmente expresándose y todo, y el que recibe está en un estado muy todavía muy cerrado, muy no es porque esté mal, pero que todavía no tuvo ciertas comprensiones y lo interpreta mal y dice, ¡ah! Lo que dijo, ¿entienden? Por eso hay ciertos temas que nosotros en nuestra experiencia los tenemos como tabú. Ah, eso es tabú. No, de eso no se habla. No. ¿Entienden? Porque tenemos muchos prejuicios, muchas. Por eso, si nosotros nos vamos observando, fíjense, o sea, es que es tanto, que esto hay que todos los días estar abierto para recibir. Es como un no saber nada, no entender nada y todo te va llegando. Más me quiero romper el coco y entenderlo intelectualmente, peor. Es como que se siente como confusión, nos agarra una confusión después. Entonces, fíjense en que esto que dice Blay es cierto, que mientras estoy escuchando estoy pensando en otra cosa. Es más, hasta cuando miramos la tele o miramos una película estamos pensando en otra cosa. Así pues, hay que distinguir en estos tres tiempos, porque cada uno ejercita fases muy concretas en nuestra propia personalidad. Veamos qué normas podemos dar para obtener un máximo aprovechamiento de estas fases. En principio, hay unas normas generales muy sencillas. Menos mal que son sencillas. Primero, la absoluta necesidad de que en todo momento haya en mí una autoconciencia y una exigencia de un progresivo autodescubrimiento. Yo tengo que querer conocerme, autodescubrirme. Tiene que estar esa curiosidad en mí, implantada. En mí ha de haber esta inquietud constante. Yo he de vivir con la consigna de llegar a ser yo del todo. Y esto ha de ser de común denominador de toda mi vida de contacto humano, cuando yo he descubierto que esa realización es lo fundamental. En segundo lugar, cuando yo me expreso, aprender a integrarme todo yo y hacer expresión todo yo. Y mientras soy expresión, mantener esa autoconciencia y este espíritu inquisitivo de querer descubrir más mi propia realidad. Es decir, mantener esa exigencia constante de sinceridad y de penetración de uno mismo. Cuando yo escucho, yo he de escuchar, he de recibir, he de estar todo yo receptivo. En ningún momento he de mezclar mi actitud de recepción con mi proceso activo de pensar o de hablar. He de estar simplemente siendo receptivo y tratando de ser más y más receptivo en mi interior a todo el otro y a todo lo del otro. Fíjense en que los niños, bueno, los que tienen hijos capaz que lo ejercitaron más o trabajaron con niños, lo tienen más visto esto, ¿no? Pero los niños, cuando te dicen algo, quieren que vos los mires y estés todo atento a lo que te están diciendo, te están explicando. Y ellos te lo cuentan con una... Pero, ¿no es cierto?
con una certeza, y quieren que vos estés ahí para ellos. Eso queremos cuando grandes, lo mismo, porque seguimos siendo niños. De hecho, mi capacidad de percepción profunda del otro depende exclusivamente de mi capacidad de dejar que el otro entre dentro de mí, me impacte. Cuanto más pueda vivir profundamente el impacto del otro, más percibiré al otro en profundidad. El único modo de percibir la profundidad del otro es a través de mi propia profundidad. Las profundidades coinciden. Nunca nos acercamos a la profundidad del otro a través de su superficie. Siempre descubriré lo interior del otro a través de mi interior. Cuando este interior está despierto y tranquilo. Desde ese estado de serenidad, de paz, así puedo estar abierto y comprensivo. Yo estoy todo alterado, ¿no? Como vivimos siempre, ¿no? Así alterados, como locos, ¿no? Con la mente en otra parte, decimos, ¿no? Tengo la cabeza volada, no sé qué yo, todas las cosas que expresamos. Claro. En ese estado, ¿qué podemos recibir? Y tercero y por último, el momento de silencio, en el que he de aprender a vivir el silencio de un modo positivo. En silencio como silencio. Porque el silencio es la fuente de donde surgirá toda formulación. El silencio no es un compás de espera. El silencio es la sustancia de la cual se forma la respuesta. Quisiera que esto se comprendiera bien, porque tiene bastante profundidad. El silencio, cuando lo miramos desde la superficie fenoménica, aparece como un no fenómeno, como una ausencia de voz, de ruido. Realmente el silencio es el tejido a partir del cual se forman luego las prendas. Es la sustancia que luego se transformará en modos concretos, en ideas, en palabras, en acción. Cuanto más consciente podamos aceptar, descubrir, vivir el silencio, más realidad tendrán nuestras palabras, más veracidad y más fuerza tendrán. Yo creo, no sé, algo que me viene de decir, es cuando estamos en este silencio es cuando nos quedamos, como nosotros decimos que nos quedamos pensando en lo que el otro nos dijo, pero nos quedamos como una actitud reflexiva. Puede ser que esté prendida la tele, el gato esté maullando, el señor de enfrente está cortando el pasto, no importa que haya ruido externo, lo que no tiene que haber es ruido interno. Cuando esto se hace así, es decir, cuando la expresión es expresión y nada más, cuando la impresión es impresión total y nada más, y cuando el silencio es silencio y nada más, todo ello en un estado muy consciente, descubriremos que no es necesario que nosotros hagamos el esfuerzo de pensar, de elaborar, de criticar o de comparar. No me quedo con lo que el otro me dijo para ver si... ¿pero qué me quiso decir este? Como hacemos siempre, ¿no? No. Tiene que venir la fase del silencio. Descubriremos que en nosotros está funcionando un mecanismo exacto, preciso, rapidísimo, que realiza todo esto sin necesidad de esfuerzo alguno por nuestra parte. La elaboración de contrastaciones y respuestas es un proceso automático. Y solo cuando yo estoy centrado, viviendo correctamente cada fase, es cuando permito que este proceso automático funcione con toda su capacidad de rendimiento. Cuando tengo miedo, cuando vacilo o estoy tenso, entonces estoy entorpeciendo esa capacidad de registro, de elaboración de respuesta, de automatismo mental. Cuando podemos, aunque solo sea durante unos momentos,
ejercitar esa capacidad de estar totalmente expresándonos o recibiendo o en silencio. Y descubrimos que ya no tenemos la necesidad de seguir pensando. Comprobamos que el pensamiento ya no constituye más nuestro apoyo básico. ¿Ven? Es esta otra forma de relacionarme con el otro, en el que yo ya dejo de pensar, ay, a ver qué le digo a este. Ay, no, mejor eso no le digo, porque si le digo eso, lo va a tomar mal, y no sé qué. O cuando me pongo a la defensiva, que apenas veo que viene el otro, digo, uy, ya vino este, ¿no? ¿Vieron todas esas cosas que hacemos? Cuando no estamos desde ese yo idea, desde ese personaje, porque ya hicimos un trabajo interno, ¿no? Profundo, que no creamos que lo vamos a hacer en 2 días. Esto es algo que requiere bastante práctica, el estar atento y el aprender a expresarme todo yo. Una linda manera de aprender a expresarnos es cuando decimos lo que sentimos y no nos privamos. Practíquenlo, no pasa nada. Al contrario, capaz que provocamos una risa en el otro, porque lo que me viene, ahora yo estoy, ay no, esto no lo voy a decir, ay no, que no sé qué, que no sé cuánto. Claro. O cuando digo algo que me duele mucho, un dolor muy profundo y necesito que alguien me escuche y yo se lo expreso. ¿No es liberador eso? Bueno, ahí me estoy expresando todo yo, por más que yo esté contando algo que parece que es muy triste, aparentemente, pero no importa. Lo tengo que sacar. Si nos miramos con atención, probablemente descubriremos que estamos todavía muy lejos de esto por ahora. Que en la actualidad necesitamos estar constantemente pensando. En la medida en que estoy pensando, y estoy pensando debido a la inercia de pensar que hay en mí, en esta misma medida me incapacito para poder captarme a mí y al otro. Estoy impidiendo captar toda verdad auténtica que el otro está expresando. Y estoy también impidiendo que yo formule de un modo correcto la propia verdad que quiero expresar. ¿Ven? Tenemos como relaciones pensadas, de idea a idea. Esto es como, hasta en las parejas pasa esto. Bueno, después cuando ya crecimos un poco ya deja de pasar, pero al principio, bueno, más cuando somos jóvenes, pasa, ¿no? Que el otro me mira. Entonces yo lo miro y digo, ay, ¿este qué estará pensando de mí? Entonces viene la típica pregunta, Chuchi, ¿vos me querés a mí? Y el otro se queda como pasmado, porque dice, ¿y esta qué le pasa? Sí, querida, sí, te quiero. Bueno, ya pasaron unos cuantos años, no dice así. Capaz que ya hace poco que nos conocemos, bueno, me da una respuesta un poco más amable, pero es artificial. ¿Por qué necesito preguntarle al otro si me quiere? Es porque yo tengo dudas de si me quiere o no. Claro, como yo no sé ni siquiera si me quiero o lo quiero al otro, no sé qué corno, no tengo ni idea ni dónde estoy parado, porque estoy en mi mente pensante todo el tiempo, fabricando la película. Claro, ¿qué me voy a expresar así? No expreso nada. Soy como una seta, un hongo, un vegetal. Eso es expresarse, dejar de ser un hongo, una seta, un vegetal. Tener movimiento. Le digo lo que lo que quiero expresar, no lo que según la sociedad está bien visto y en este momento sería adecuado decir. Ay, no, eso no corresponde. No, se lo voy a decir en otro momento. Así vivimos todo el tiempo. Sea lo que sea. Cuando conseguimos este estado, podríamos decir que se establece un modo de vida silencioso. Esto puede asustar un poco al principio porque parece la negación de la vida. No, no es que sea una ausencia de vida, en el sentido que ahora la utilizamos. Es que deja de existir la agitación febril, inerte, que ahora está funcionando, y es como si de repente el ritmo se estabilizara y la vida ganara en solidez y profundidad.
es cierto, a medida que vamos practicando esto de la atención, van a ver que cada vez hablamos menos. Porque cuando estoy hablando y pensando y estoy como la locomotora ahí, no puedo estar centrado y estar atento. Se puede hacer las dos cosas al mismo tiempo. Entonces va a llegar un momento que cada vez vamos a estar más silenciosos y no vamos a tener tantas ganas de hablar, porque vieron que las personas que tienen muchos problemas psicológicos hablan y hablan y te cuentan de la vida y bueno, por general hablan de ellos mismos, ¿no? A esas personas nunca hay que preguntarles hola y decirles ¿cómo estás? Porque te empiezan a alargar el rollo. Ay, sí, porque no sabes, el gato se me quebró la pata, que no sé qué, y vino mi vecino y me dijo, y porque yo le dije, bien, claro, estamos muy en la mente pensante, ¿no? ¿Qué contenidos responden a la necesidad? Bueno, por ejemplo, Gloria, cuando te dejes de hacer esa pregunta, te vas a dar cuenta, porque te va a venir un sentir que tenés que compartir. Y el otro se te va a presentar ahí, te va a venir ahí y se te va a presentar y te va a preguntar. Y punto. Y vos, como ves que el otro está abierto, le transmitís. Pero no hay que pensar en eso. No, porque si no los demás lo toman como que uno es un pesado, que le quiere, ¿no? Como que lo quiere convencer de cosas. Lo toman así los demás, te digo, porque a mí a veces me pasa, en mi familia, que por ahí me cuentan un problema, entonces yo ya enseguida lo relaciono con algo espiritual y metafísico y ya le meto contenido. Y me observo que me sale. Por ahí a veces parece ser que era lo que tenía que llegarle al otro, a veces viene bien, pero a veces sale mal. Y ahí es donde me doy cuenta que lo dije desde mi personaje o que realmente era toda yo expresándome. Sí. Sí, pero lo que dice Gloria está bien, porque pasan esas cosas con el curso de milagros. Vos déjalo ahí en la estantería, no importa. Ya lo vas a volver a agarrar. Capaz que nosotros mismos nos encontramos de vuelta después estudiando algo el texto. Ya veremos lo que venga, lo que venga. Yo no quiero programar nada porque no se sabe. Pero es que tenemos que tener todas estas bases bien sólidas para estudiar el curso de milagros. Si no, el curso de milagros no es que nos hace mal el curso, es que nosotros se nos empiezan a mover ciertas cosas. Esto ya lo que hablamos la otra vez, vieron de la que dice Blay. Si la persona no está integrada psicológicamente ella misma, la persona misma se puede desquiciar con toda esta información, porque lo tomamos para el lado de los tomates. Por eso hay que tener mucho cuidado. Por lo menos yo desde mi lugar trato de transmitir esta información con mucho cuidado, porque no quiero, bueno, intento no meter la pata, por ahí capaz que la meto sin querer, pero no decir cosas muy estrambóticas, porque la gente, por más que quizás yo las haya experimentado y las sepa, y no las digo, porque la gente puede interpretar mal, ¿entienden? Entonces, siempre hay que ser cuidadoso. Hay que ser muy cuidadoso con estos temas, porque estamos todos con nuestros situaciones, todos tenemos algo acá, y entonces capaz que el otro me dice algo y yo ahí veo una lucecita de esperanza, y después resulta que quiero hacer eso que me dijo esa persona en YouTube, que no sé qué, y después resulta que no me sale o me resulta que me termino peor. Pienso que es mejor, a veces es mejor ir despacio. Hay que ir despacio. Ahora me olvidé lo que estaba leyendo. Bueno, entonces lo importante en esto, ¿no? De comprender esto del silencio, ¿no? Tampoco que nos vamos a transformar en una momia, no, pero van a ver que van a sentir que cada vez quieren estar hablando menos y todo eso. Más, perdón, van a querer, va a llegar un momento que van a ver que no van a... Es que las cosas no es que no te llama la atención las cosas del mundo, pero ya no
te das cuenta que eso no te llena. Es que te preferís quedarte un ratito así, en silencio, reflexionando. Que te da muchas ganas de estar con Dios. O si te relacionás con los demás, lo haces desde un espacio tranquilo, ya sin esperar nada del otro, o estando abierto, porque si el otro, bueno, te va a comentar algo que, bueno, que vos le podés en ese momento, porque te viene una respuesta, dársela, y lo tomás como algo normal. No te pones en la postura, ay, lo que le dije, ¿viste? Porque yo estoy reavanzada, porque yo estoy en otro nivel. No, lo que pasa es que vos todavía no alcanzaste el nivel que yo. Están los espirituales que van así. Entonces es como si todas las cosas se sumergieran en algo más pleno. Aunque se tenga prisa, aunque se estén manejando cosas de mucha importancia, esto se puede realizar. Precisamente cuanta mayor importancia tengan las cosas, más nos ayudará a resolverlas correctamente esa claridad y esa profundidad. Eso es lo importante, que nos demos cuenta que lo importante es primero tener esa claridad y esa profundidad para después llevarla a la vida diaria. En medio de llegar a ello, porque vale más hablar de los medios que detenerse a describir los resultados, no es otro que ese que estamos diciendo, que yo me viva con una plena autoconciencia, plena dentro de lo posible, y que manteniendo esa autoconciencia yo ejecute bien este ritmo fundamental. Ritmo que, si nos fijamos, es el mismo que nos pide el Hatha Yoga o el Tantra Yoga al ejercitar los ejercicios del pranayama, inspiración o puraka, expiración o rechaka. Yo lo leo así porque la verdad que no sé cómo se pronuncia. Silencio o kumbhaka. El kumbhaka, este momento de retención del movimiento respiratorio, tiene un efecto de profundización en la conciencia. ¿Ven? Miren, acá hay algo para aprender, ¿no? Vieron que, bueno, ya habíamos visto la otra vez, ¿se acuerdan eso de los tipos de respiración? Pero cuando yo respiro y retengo el aire, ¿no? Vieron que hago ese movimiento de inspiro profundo y me quedo, ¿no? Dice que eso tiene una profundización en la conciencia, por eso nos piden tanto que respiremos. No porque sea una pavada, ¿no? Respirar. Bueno, si dejamos de respirar nos morimos, ¿no? Para permitir que cada vez se pueda profundizar más en los ejercicios de concentración de toma de conciencia. La expresión de la persona cumple una función exactamente igual e incluso más plena. Cuanto más completa sea la expresión y más completa la impresión, más profunda y completa será la realización. La toma de conciencia en profundidad en el silencio. Es gracias a la totalidad de la expresión y la totalidad de la impresión que me voy capacitando para vivir en profundidad. Esto es algo muy hermoso, muy bonito. El mismo quehacer diario se convierte en medio óptimo para llegar a esa profundidad. ¿Ven? No es que ser profundo es como algo aparte del mundo, como que me tengo que aislar para ser profundo. O tengo que publicar cosas bonitas en el Facebook. ¿Vieron? No. Puedo ser profundo mientras pelo las papas. No es necesario marginarnos de la vida. No es necesario trastornar nuestra actividad, nuestro modo accidental de vivir. Lo que se nos pide ahora en esta situación es vivir la vida, vivir bien esta vida, de un modo pleno, consciente y total, aquello que tengamos que vivir. Es decir, que vivamos la situación humana de un modo realmente consciente y pleno. Este es el esquema sencillo. Para resumirlo, diremos que consiste en practicar la realización humana a través de la expresión completa autoconsciente, de la impresión completa autoconsciente y del silencio autoconsciente. O sea, en todo tengo que ser autoconsciente. En cuanto a la parte reactiva de la expresión, es decir, cuando yo he de responder algo al otro,
Si yo aprendo a vivir, a ir ejercitándome de esta manera, descubriré que la respuesta se produce instantáneamente en mí. Es decir, que no hay necesidad de elaboración, ¿ven? No tengo que ponerme a pensar a ver qué le digo, elaborar una respuesta. Iré descubriendo que en la medida en que estoy despierto y receptivo, en mí se produce una respuesta adecuada y completa. Y lo curioso es que esta respuesta sale cada vez más adecuada al otro. Esto es como lo que veíamos al principio, es que aprendo a responder desde el fondo. Cuanto más dejo que me impacte, cuanto más dejo penetrar al otro dentro de mí, más datos completos tengo sobre el otro. Y por lo tanto la formulación, la respuesta surge cada vez más adecuada y más perfecta. La realidad de la situación no consiste solo en lo que el otro me está diciendo, sino en lo que él está viviendo y el modo como está valorando aquello que me está diciendo. Tenemos siempre la idea, y es una idea equivocada, de que el otro nos dice solamente lo que nos dice, y el otro nos dice lo que está queriendo decir. Ese es un gran problema. No sé si se dieron cuenta. Yo recuerdo de chica que era un gran problema ya de chica en la comunicación en mi familia. A mí me decían una cosa, yo entendía otra, y mi abuela siempre me decía, pero nena, ¿qué entendiste? Así uno crece creyendo que no entiende nada, que es una pavota. Y después, encima después me decían, pero qué pavota, nena, que sos, ¿eh? Claro. Porque, ¿qué pasa? Yo tengo una idea equivocada de que el otro me está diciendo lo que yo creo que me está diciendo, ¿no? Y no entiendo lo que me está queriendo decir, porque como yo no estoy centrado, ni abierto, ni receptivo, ni nada de eso, entonces no entiendo nada. Después decimos, ay, no entiendo nada. Claro, no entiendo nada porque es así. Bueno, riámonos un rato porque la verdad que así es como funcionamos. Esto es para tomar conciencia de cómo funcionamos, ¿eh? Lo que nos dice es un pequeño sector de lo que él está significando. Lo que nos dice es solo un símbolo de algo. Y si no captamos ese algo y nos conformamos con el símbolo, responderemos al símbolo y quedará sin responder la persona. Por eso el otro, cuando me dice algo, ¿no? Y a veces esto es medio confuso de poder expresarlo, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces que, por ejemplo, yo he expresado algo, ¿no?, a otro, y uno dice, pero yo se lo dije de corazón y no sé qué, y abierto y no sé cuánto, ¿no? Y le pedí una respuesta al otro, y el otro no me responde. No me está respondiendo a mí, me está dando una respuesta que tiene que ver con lo que él entendió, con su significado, con lo que él, para él simboliza eso, con lo que captó. Pero no me está respondiendo a mí realmente. Por eso cuando nos encontramos con estas aparentes personas ahí fuera, ¿no?, que después la gente admira, y decimos, ¡ah! ¡Qué bien! Claro, pero no es que qué bien porque el otro sea un genio inteligente o sea un Illuminati. No, es que está abierto y receptivo, está atento. Cuando yo estoy atento, ya me convierto en un iluminado. Porque estoy todo yo abierto, entonces el otro me pregunta algo y yo le puedo responder. Y no que le digo cualquier chorrada, ¿no? Así son nuestros diálogos humanos, son así. Cuando escucho solamente con los oídos, cuando solo miro con los ojos, percibiré solo un símbolo, unos clichés visuales, unas ondas sonoras que emite la persona. Vieron que a veces también nos ponemos el auricular y vemos como el otro mueve la boca como un muñequito. Y habla solo, ¿no? Bueno, en realidad acá todos hablamos solo, porque como nadie escucha a nadie. Por el contrario, cuando todo yo me convierto en recepción, hay un contacto directo a nivel extrasensorial.
un contacto constante, subconsciente y supraconsciente. Y esto es lo que me da una noción más auténtica de la otra persona, como es también lo que me da una noción más auténtica de mí. Simplemente se trata de ensanchar nuestra actitud para no quedarnos encerrados dentro de una mente estereotipada. ¿Mm? Y esto lo tenemos que ejercitar con todo. Hasta cuando miramos un video de YouTube, en que viene uno y habla, y entonces yo me centro en la forma de la persona que habla, observo la forma nada más, y a ver si se mueve bonito o no. Ahora, lo que está diciendo realmente no entendí nada, 3 pepinos, porque no estoy atento. Entonces, escucho a uno, escucho al otro, escucho a Juan, escucho a Pedro, y después digo, ay, no entiendo nada. ¿No? Así hacemos. Pero es que no queremos atender. No nos atendemos a nosotros mismos, menos vamos a atender al otro. Si cada vez que tengo un sentir interno, que es mi niño interno que me está diciendo, ¡ey, ey, acá estoy!, no lo escuchamos, menos vamos a escuchar al otro. ¿Se entiende esto? Esto es para que tomemos conciencia. No es para que nos sintamos mal, ¿eh? Porque para sentirnos mal ya nos sentimos mal todos los días. Esto es para abrir un poco y darnos cuenta de dónde estamos. Si solo estamos viviendo la situación, sea cual sea, desde un punto de vista puramente intelectual, y nada más estamos recortando la realidad, nuestra realidad y la realidad de la situación, así, al hablar con las personas, resulta que una persona nos interesa solo en tanto que tal dato, en tanto que tal respuesta, en tanto que tal resultado. De este modo llega un momento en que ya no trato con personas, sino con símbolos. Esto es profundo, ¿eh? O sea, si realmente lo llegamos a ver, ¿no? A ver, voy a apagar acá el coso este. Hoy estamos muy oscuros. Claro, porque acá ya son casi las 5 de la tarde. Allá no sé, que se me refleja la repisa, vieron que les dije que pusimos. Y acá está morena de vuelta. Bueno, esto, yo sé que las palabras que usamos hoy son un poquito complicadas, porque yo la verdad que hay algunas que no entendí 3 pepinos, bueno. Pero no importa las palabras complicadas, olvidémonos de eso porque no interesa. Que me quede grabado el texto, ay, preciso, y analice. No. Esto es para que tomemos conciencia hoy de lo poco que nosotros prestamos atención. Ni se hable que no les prestamos atención a los demás, tampoco a nosotros mismos. Eso significa que nunca estamos centrados, siempre estamos pensándonos, imaginando, haciendo un mundo de ideas, ¿ven? Reaccionando. Todo esto es lo que no nos permite ser quien somos. Continuamente estamos queriendo hacer, demostrar, actuar. Y siempre desde el personaje, para quedar bien o lo que sea, o para lograr ciertas cosas. Pero cuando empecemos a trabajar, esto lo internalicemos. Por eso lo de hoy nos tiene que quedar que la relación con el otro me ayuda a realizarme. El otro no tiene que ser un estorbo para mí. Tiene que ser un gran maestro para mí, un gran salvador, porque me está mostrando eso que yo no quiero ver, como lo dijimos ayer, ¿no? ¿Se acuerdan? A ver, voy a poner, porque ahora encima yo con la luz de la pantalla no veo nada. No, Zulema, lo de Gloria ya lo leí yo. A Francia no sé si la saludé. Bueno, te saludo ahora porque no me acuerdo. Bien. Bueno, esto que nos quede para reflexionar el fin de semana. Voy a ver si consigo algo más sobre las relaciones, porque cuesta ver esto, de las relaciones. Yo quiero encontrar que, no me acuerdo en cuál libro de él está, que explica justamente esto, por qué nosotros, por ejemplo, vemos
esto que hablábamos ayer, pero más profundo. Vemos en el otro eso que está negado, para que le podamos dar una vuelta más de tuerca y lo vayamos comprendiendo, porque son cosas que cuestan. A nivel intelectual decimos, sí, 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 ya lo entendí, pero después cuando vamos a la práctica no entendimos nada, nos damos cuenta que no entendimos nada, porque otra vez volvemos a encontrarnos con la misma dificultad. Bueno amigos, los dejo por hoy, nos veremos el lunes, que pasen lindo fin de semana. Y bueno, veremos con qué nos encontramos el lunes. Voy a poner algo así de las relaciones porque sé que este tema es el tema candente, el que más importa. Chao, hasta el lunes.